Hola, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Soy Juan Rafael Peiro, coordinador de la Asociación Cultural Hipatia. Es una asociación sin afán de lucro, como ya sabéis, en la que hacemos muchísimas actividades de todo tipo para desarrollar la conciencia en el ser humano y mejorar los hábitos y activar un poco más el sentido humano de las personas. Entonces, entre muchas actividades hacemos conferencias temáticas, conferencias de interés público y de crecimiento personal, como es en este caso. En este caso vamos a hablar sobre la psicología transpersonal. La presenta Joaquín Ferrer, es psicólogo cognitivo y transpersonal, es coach, diplomado en magisterio y bueno, está también documentado en lo que es en el PNL y en lo que es el control mental del sistema Silva. Entonces, entre otras actividades, también es compañero nuestro de la asociación y participa en todas las actividades que desarrollamos nosotros aquí en la asociación. Y ahora os paso conmigo. Con vale. Chimo. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Gracias a la Asociación Hipatia por invitarme a dar esta charla. Gracias sobre todo a su presidente, Rubén Solar, que no ha podido venir, y a su carismático coordinador, que es Juan Rafael Peiro. Bueno, el título de la charla es La psicología transpersonal. ¿Qué es y para qué sirve? Es un título así para darle un poco de misterio a la cosa y vamos a ver si resolvemos el misterio. A ver, vale. La psicología transpersonal es, aquí pone puesto en primer lugar, que es la ampliación del concepto de psicología. Vamos a ir por partes. La ampliación del concepto de psicología quiere decir que la psicología académica es una psicología que tiene a gala ser científica, utilizar la metodología científica para tratar los problemas psicológico-emocionales. Entonces, eso hace que considere al ser humano en la parte física y mental y deje de lado la parte espiritual, puesto que es no científica, no es demostrable. Especialmente no es demostrable, puesto que como de entrada ya dice que no se puede demostrar, pues tampoco se pone a buscar respuestas. Y sí que hay algo por ahí. Eso hace que sea una psicología muy prudente y que a veces al paciente necesita algo más que la psicología convencional no llega, por ser precisamente tan prudente. Esa prudencia está debida a que en el ámbito académico tiene mucho miedo al ridículo. Le preocupa mucho el descrédito en el ámbito académico, entonces no se arriesga. Entonces, la psicología transpersonal sí que considera al ser humano como cuerpo, mente y espíritu. Lo da por hecho y de hecho lo argumenta, que luego vamos a ver. O sea, sí que se ha dedicado a investigar ese terreno y sí que ha encontrado suficientes argumentos para afirmar que tenemos también la dimensión espiritual incorporada a nosotros. Es complementaria porque evidentemente se puede seguir una terapia convencional psicológica, la cognitivo-conductual, el psicoanálisis, cualquiera, y añadirle el ingrediente espiritual, de tener una conciencia conectada a la conciencia universal. Luego se pueden complementar. Y es trascendente, evidentemente es trascendente porque estamos hablando de espiritualidad. Se podría decir que es una psicología espiritual. Y es trascendente, va más allá de un ego sano. A ver, un ego sano, por muy sano que esté, por mucha autoestima que tenga, esté motivado, siempre es un ego. Eso quiere decir, el ego, por definición, se considera separado de lo demás. Cuando digo que es más allá del ego sano, significa que
que trasciende la noción del ego de que está separado de lo demás. Un ego considera que, por ejemplo, yo soy yo y los demás no tienen nada que ver conmigo. Yo puedo tener una serie de amigos, una familia, cosas con las que me identifico y lo hago como una proyección del yo, de mi yo. Pero no, los demás siguen siendo extraños, otros. Entonces, voy a poner un ejemplo. Los dedos de la mano están unidos a mi ser, forman parte de mí. Si ahora por un momento los dedos de la mano no tuvieran consciencia de mí y pensaran que cada uno son independientes, no tienen nada que ver uno con otro, serían egos. Egos que no tienen conciencia de estar todos unidos. Ahora imaginemos que son egos sanos y colaboran entre sí. Por ejemplo, estos dos dedos, el índice y el pulgar, colaboran para coger una aceituna. Están colaborando, son egos sanos. Ahora imaginemos que el pulgar se le ocurre decir, oye, pues he pensado que en realidad estamos todos unidos, somos una conciencia individual unida a una conciencia universal. Estamos todos unidos y se lo dice a los demás. Y este dice, tú lo flipas, te estás un poco chalao, ¿vale? El meñique dice, oye, pues a lo mejor tiene razón. El índice dice, tú te callas, que tú no pintas nada, aquí tú estás de más. Y este que queda, pues para decir algo, dice, no os peleéis, yo solo quiero amar y ser amado. Este es el dedo romántico, ¿no? Entonces el pulgar dice, bueno, pues os quiero mucho, somos hermanos, pero no me entendéis. Sois unos ignorantes y yo soy un incomprendido. Entonces la diferente visión del ego sano, por muy sano que esté, siempre se considera separado de los demás. Y esta psicología tiene el otro punto de vista, de que estamos unidos. Ese diferente punto de vista cambia nuestra actitud ante la vida completamente. Aquí nombro una serie de técnicas psicoterapéuticas que han ido acercándose a lo que es la psicología transpersonal. La logoterapia, que la inventó Viktor Frankl, que es un psiquiatra judío alemán que fue un superviviente de los campos de concentración nazi. Él se dio cuenta, él se pasó prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración y se dio cuenta de que la gente que conservaba no solamente la vida, sino un cierto equilibrio mental dentro de toda esa locura y esa crueldad que eran los campos de exterminio, eran las que encontraban un sentido a su vida, un sentido trascendente, por el que llegaban incluso a comprender al opresor. Esta gente que tenía un sentido trascendente de la vida, pues conservaba la cordura. Esos eran los que más resistían. Entonces, Viktor Frankl, como que es psiquiatra, inventó, tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, inventó la logoterapia que propugna eso, con el sentido, encontrando sentido a la vida, nos fortalecemos, estamos equilibrados. Esta técnica es aceptada en psicología, pero es aceptada en psicología más bien por ser él quien es. Lo cierto es que no ha tenido muchos seguidores porque está un poco en el límite, está a las afueras de lo que la psicología académica acepta. Ahora he puesto ahí mindfulness. Mindfulness ahora está de moda, es una técnica es una meditación y se utiliza como técnica de relajación en psicoterapia. Lo curioso del mindfulness es que se basa en dos principios. Y el más importante, el básico, la psicología lo descarta. Voy a entrar un poco en eso. El mindfulness viene de Oriente, como no, todas las técnicas de meditación vienen de Oriente. Lo trajo un monje vietnamita que se llama Thich Nhat Hanh. Se llama Thich Nhat Hanh, no es que me haya constipado, ¿eh? Lo trajo y lo adaptó al gusto occidental. La filosofía que hay en el fondo de mindfulness es que
el ser humano es trascendente. Esa es la parte, es trascendente, y en la meditación se demuestra o se experimenta, porque cuando uno medita se da cuenta de que las sensaciones que tiene, los sentimientos que tiene, los pensamientos que tiene son pasajeros. Podemos cambiar 1000 veces de pensamientos, sentimientos, sensaciones, todo eso es impermanente. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo permanente? Y la respuesta es el observador, el que observa. Eso es mi identidad permanente. Esta parte que tiene, es la parte trascendente de mindfulness y de cualquier meditación, es la que la psicología la ha descartado. Esto yo lo he descrito, esto que acabo de decir, con unos versos en este librito, y lo voy a leer para que sí quede más claro. El verso se llama Silencio, y dice: tengo, pero no soy mi cuerpo. Tampoco soy mis cambiantes emociones o pensamientos. Soy el inmutable observador que desde un silencio despierto es testigo de esos eventos pasajeros. Eso es lo que hay detrás de cualquier sistema meditativo trascendental. Entonces, en la psicología occidental lo que ha cogido de eso es el otro aspecto, que es el aspecto del aquí y ahora, de estar presentes en cada cosa que hacemos, como si fuera siempre la primera vez. Es como recuperar una capacidad de asombro por cada cosa que hacemos, como si fuéramos niños y cada cosa fuera por primera vez. Cada vez que friego los platos es la primera vez que friego los platos, qué maravilla. Cuando me ducho noto las sensaciones y lo experimento como algo nuevo, entonces como un prodigio cada vez. Eso hace que las preocupaciones, ansiedades, incluso depresiones, si uno es consciente, se habitúa a ser consciente de su momento presente, se van alejando los problemas se van alejando de uno. En cuanto uno está presente en el aquí y ahora, los problemas quedan detrás. Esa es la parte que ha cogido la psicología académica. Ahora vienen otras técnicas. Todas estas son técnicas que se van acercando. De hecho, estas que voy a nombrar ya se consideran que forman parte de la psicología transpersonal, porque aunque sea implícitamente, ya llevan incorporado la idea de que el ser humano es algo más que mente y cuerpo, es también conciencia. Entonces está la biodescodificación, el renacimiento, el eneagrama también, las constelaciones familiares. Hay una que se llama antigimnasia, que es una técnica buena es una técnica física para remover emociones y eliminar bloqueos emocionales. Pero bueno, quiero pararme un poco en la biodescodificación porque es muy interesante. Particularmente la he descubierto bastante recientemente. Todo el mundo sabe que tiene claro que las enfermedades, una parte de las enfermedades son psicosomáticas. Si estás de mal humor o depresivo o algo así, pues te afecta tu sistema inmunológico y te enfermas con más facilidad. Bien, la biodescodificación confirma eso, pero va más allá. Dice que no es un porcentaje de las enfermedades que son psicosomáticas, es prácticamente el 100%. Y además nos da la clave, nos ha catalogado las enfermedades y de forma que la enfermedad, los síntomas que da la enfermedad, nos están diciendo cuál es el problema emocional o cognitivo que tenemos que ha generado esa enfermedad. De forma que si gracias a la enfermedad y a reconocer las señales que nos da, podemos corregirnos esos problemas emocionales o cognitivos, trabajamos en ello, podemos curarnos. Eso no significa que no vayamos al médico, tomemos lo que haya que tomar, pero el principal trabajo está en la mente, y gracias a que la biodescodificación te dice si te duelen los dientes o si te duelen las cervicales o si te duele el estómago, mírate esto
que a lo mejor es que tienes un problema de que pensar en el futuro, estás preocupado por cualquier cosa. Y ahora vamos ya a la psicología transpersonal en sí. Aquí pongo una serie de nombres que, pues si alguien los quiere leer, pues es importante saberlos. Son los pioneros, son Abraham Maslow, Ken Wilber, y en España tenemos también un gran pensador de la psicología transpersonal, ya fallecido, que se llama Antonio Blay. Y también está Stanislav Grof. Stanislav Grof, voy a hablar un poco de él, porque él fue un gran experimentador. Entonces, él en terapia, él lo que hacía es, en la terapia a sus pacientes, hacerlos llegar a estados alterados de conciencia. En esos estados alterados de conciencia, los pacientes veían su problema y encontraban la solución a su problema. Y además, en esos estados alterados de conciencia, tenían experiencias que se pueden considerar espirituales. De hecho, todos los pacientes que alcanzaban esos estados alterados de conciencia, para ellos después, aunque fueran ateos, aunque hubieran sido de cualquier ideología, lo que fuera, da igual, para ellos después la noción de espiritualidad era completamente natural. Una vez que se han vivido esas experiencias, la noción de espiritualidad es algo completamente natural y normal. Él empezó en los años 60 a hacer que los pacientes alcanzaran esos estados alterados de conciencia utilizando el LSD. Después ya se ha visto el LSD utilizado terapéuticamente, pues está bajo control, pero la droga después se ha convertido en un problema social que todos conocemos, que entonces no era. Entonces se vio obligado a cambiar de sistema. Inventó un sistema que se llama respiración holotrópica, que es una respiración alterada, en fin, no voy a entrar en detalles, es una respiración más acelerada en un ambiente, en una habitación cálida, con una música también frenética y con un cuidador, con unas circunstancias especiales que llevan con más trabajo a esos estados alterados de conciencia. Esto era con fines curativos al paciente. Son más de 50 años que se ha estado investigando con esto. Y la conclusión es que de esos alterados de conciencia sale de forma natural a los que lo han vivido la noción de espiritualidad. A ver. Y aquí viene el tema principal. Pongo aquí un dato revelador. El psiquiatra de nacionalidad norteamericana, Irving Yalom, en 1984 hizo un estudio estadístico en un hospital. De ese estudio estadístico sacó las siguientes conclusiones. De los pacientes que acuden al psicólogo, un 30% tiene problemas directamente relacionados con la falta de sentido de la vida y el miedo a la muerte. Un 30%. Aunque no lo cuantificó, porque hay una parte subjetiva, dijo que más del 50% tienen directa o indirectamente el mismo problema raíz. Directa o indirectamente, por ejemplo, puede ser una persona que tenga insomnio, que sufre de insomnio. Una adicción es un problema también indirectamente relacionado con la falta de sentido de la vida y el miedo a la muerte, porque la adicción es un escape de la realidad, y la realidad que no nos gusta generalmente es la realidad existencial. Posteriormente repitió el experimento unos años después y llegó a la conclusión de que esa tendencia va en aumento. Eso es en 1984, estamos en el 2013. Entonces, la tendencia evidentemente va en aumento. El problema está en que la psicología convencional se precia de ser científica, como he comentado. Por lo tanto, sus respuestas de los problemas de ese más del 50% de pacientes suele ser: yo hago psicoterapia, no soy un consejero espiritual. Eso está muy bien, es muy científico, muy riguroso, pero ese 50% de pacientes o más, ¿qué hacen? Hay un vacío ahí.
Porque si una persona es religiosa, tiene fe en una religión, ya lo tiene solucionado, no necesita un consejero espiritual. Pero si no sigue ninguna religión, te falta un consejero espiritual. ¿Y quién lo es? ¿Quién está? No hay una titulación que yo sepa. Entonces aquí hay un vacío, y ese vacío había que llenarlo de alguna manera. Y la pregunta es, ¿existen respuestas convincentes a las cuestiones existenciales? La psicología transpersonal dice que sí, y ahora veremos por qué. Ahora, lo que pasa es que hay prejuicios, resistencias y creencias irracionales que nos impiden encontrarlas. El principal de todos los prejuicios, según yo veo, en mi opinión, es este que pongo aquí. Dios desigual a la religión. La idea, la asociación que tenemos, por motivos que ya se verán, de que la noción de Dios, una conciencia universal, o llamadlo como queráis, el Ser Supremo, el Gran Espíritu, el concepto de Dios va ligado al concepto de religión. Y el concepto de religión hoy en día, en un gran porcentaje, está ligado al concepto de basura. Así que, y en la espiritualidad, un poco lo mismo, porque la gente normal y corriente se pone a pensar, a ver, espiritualidad, me van a hablar de Dios. Si me hablan de Dios, me van a hablar de religión. La religión para mí es basura. Entonces, Dios, espiritualidad igual a basura, no quiero saber nada. Ya de entrada es, no quiero saber nada. Entonces, esa es la principal gran resistencia, porque si se vence esa resistencia, si uno se abre, descubre más cosas de las que piensa. Que es lo que tiene que tratar de hacer para motivar, para que encontrar, porque la psicología transpersonal trata de darle un sentido y con ese sentido empezar a trabajar a partir de que, pero primero tiene que convencerle de que hay un sentido. Vamos a ver. Entonces voy a hacer un repaso de cómo vivía el ser humano antes de la aparición de la psicología. O sea, un poco de la historia, cuáles son las limitaciones de las terapias y qué aportan los nuevos movimientos psicológicos que he nombrado ahora. Entonces voy a hacer un repaso desde la espiritualidad natural del hombre primitivo. Después la sociedad se va asentando, va creciendo y ya sale la filosofía. De ahí llega la religión. A la religión la va desacreditando la ciencia, y cuando la ciencia desacredita la religión, digamos, aparece la psicología para consolar de alguna manera al ser humano cuando le quitan las creencias que le dan consuelo y le dejan con la pura ciencia, empiezan con la neurosis y los problemas. Entonces aparece la psicología. Pero la psicología se queda un poquito corta porque los problemas existenciales no llegan a ellos. Entonces estamos en una nueva era en donde se empiezan a buscar cosas y ahora aparece la psicología transpersonal que empieza a dar respuestas. Que es a lo que vamos. Espiritualidad natural. Es muy simple. Particularmente es la que prefiero. O sea, yo creo que si nos hubiéramos quedado ahí, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Estamos hablando de que el ser humano, o sea, él vive en tribus nómadas que van de aquí para allá cazando tal. Entonces ellos ven que todos somos hijos del Gran Espíritu, los dedos unidos a la mano y unidos al cuerpo. Somos todos hijos del Gran Espíritu. Inmediatamente ligado a eso hay un sentido de trascendencia más allá de esta vida corporal. Y para sentirse bien con uno mismo, hay que estar en armonía con la voluntad del Gran Espíritu y por lo tanto comportarse con dignidad, respeto y moralidad. Va todo ligado. Es como si el Gran Espíritu, Manitú, que le pueden llamar los indios, si nos ha creado por amor, tiene unos designios y entonces tenemos que ser dignos de él. Aunque nos dé amor incondicional, si uno lo siente, uno quiere ser digno de eso. Entonces, comportarse con dignidad, respeto, moralidad. Sabéis, por haber visto películas americanas de indios y vaqueros, que los indios no concebían que alguien pudiera mentir. El hombre blanco
engañaba muy fácilmente a los indios porque les decían mentiras a más no poder y aquellos se lo creían, era inconcebible que se pudiera mentir. Tal era su nivel de integridad. Hay una historia que voy a leer aquí también de este librito que narra un poco, a ver si lo encuentro, aquí está, la forma de entender la vida que a mí particularmente me encanta. Dice, cuenta una antigua leyenda sioux que una noche el jefe de la tribu, reunido con sus nietos al calor de la fogata, les contó lo siguiente: una gran pelea entre dos lobos tiene lugar dentro de mí. Uno de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, en fin. El otro lobo es bondad, alegría, paz, amor, serenidad, ternura, humildad, generosidad, verdad. Esta misma pelea ocurre dentro de vosotros y dentro de todos los seres de la tierra. Los nietos se quedaron pensativos y después de unos instantes de silencio, uno de ellos preguntó: abuelo, ¿y cuál de los dos lobos crees que ganará la pelea? Ganará sin duda el lobo que tú más alimentes, fue la respuesta. Ese modo de pensar es sencillo y profundo a la vez. Realmente resume prácticamente el sentido de la vida. Tenemos esas dos tendencias y bueno, se trata de elegir la mejor para la conciencia. Esto es la espiritualidad natural. Ahora viene, bueno, el hombre ya pasa de ser nómada, se asienta, se hace agricultor, empieza a crearse las sociedades, empieza a haber jerarquía, tiene más tiempo para pensar, el hombre es curioso por naturaleza, empieza a inventarse mitos y fábulas basadas en hechos históricos o no. Filosofa, tiene capacidad de comprender y dice, pues estoy aquí, alguien me ha creado. Entonces dice, Dios piensa y al pensar crea. Luego yo soy fruto del pensamiento de Dios. Todo eso son a nivel intelectual hasta donde uno llega. Luego aparece también la capacidad de meditar, que como hemos visto antes, la capacidad de diferenciar entre el observador permanente y lo observado que es impermanente. Es curioso la capacidad de meditar que viene de la India. Entonces, ¿qué pasa en la India que hace proclive a meditar, al yoga, todas estas cosas? Bueno, yo tengo una versión, una teoría, es una versión libre de la historia, ¿vale? Sabéis que en la India está el monzón, todos los años llueve torrencialmente, regularmente. Imaginaos a ver qué hace uno si está 2 o 3 meses lloviendo día y noche sin parar. Pues hombre, actividades al aire libre no va a hacer. En la India se inventó el Kama Sutra, por algo será. En la India también se ha inventado el yoga, porque hay que estar en forma. Y como tienen mucho tiempo, como está lloviendo, después se inventó el sexo tántrico, para gastar menos energía. En fin, esto es un poco de cachondeo, pero lo cierto es que al final hay un momento, y ahora ya hablando en serio, imaginaos que acaba las lluvias y todos los campos destrozados, todos los animales muertos, lo has perdido todo. ¿Qué te queda? Impotencia, te queda una sensación de ponerte bajo un árbol, decir, no quiero saber nada de nadie, me rindo, quiero dejar la mente en blanco. Y ahí, cuando dejan la mente en blanco, es cuando ocurren las inspiraciones, nos ocurre la creatividad y vienen las revelaciones. Se da en la India en la situación geográfica climatológica adecuada para que se dé todo eso allí. Y de la meditación pasamos ahora a la religión. Hemos dicho que de las meditaciones vienen las revelaciones, cuando está la mente en blanco. Ciertas revelaciones celestiales son aceptadas por una parte de la sociedad. Es decir, cuando esas revelaciones ya no lo tiene una persona, sino otra por aquí, ya son muchas, la gente empieza a tener fe.
la gente que no ha tenido esas revelaciones se lo cree en los maestros. Entonces, les da consuelo a las dudas existenciales. Una vez que hay una creencia aceptada por una parte de la sociedad, el poder político le interesa. Entonces utiliza la fe en esas revelaciones para cimentar su influencia sobre la sociedad a la que quiere gobernar, porque es la misión del político. Entonces seduce a las religiones, acaban cayendo en la tentación de dejarse gobernar por el poder político. La mejor forma de gobernar el poder político es con la educación. Entonces la educación dirigida a obedecer los dogmas y ritos que se imponen desde el poder político y el sacerdotal que ha aceptado. Ahora bien, eso tiene puntos buenos. Hasta hace 4 días tenía puntos buenos. La aceptación social de estas normas y creencias proporciona estabilidad social y personal. Es decir, se estructuran sociedades gracias a esas creencias, gracias a esas doctrinas, gracias a esas religiones, se estructuran culturas y sociedades y pueden convivir en más o menos paz y armonía, gracias a eso, como he dicho, hasta hace 4 días. Hoy en día la religión ya forma parte, en Occidente por lo menos, del ámbito privado, que es donde debe estar. La religión pertenece al ámbito privado. En aquellos lugares en donde todavía no es así, estamos viendo que están teniendo muchos problemas, porque se está pasando de la religión unida al poder político a que el ser humano quiere desapegarse de esa presión y dejarlo en el ámbito privado, para creer en ella o no, pero en el ámbito privado. Y donde todavía no ocurre, ahí es donde están los conflictos. Después de la religión viene la ciencia. La ciencia busca la verdad objetiva, hechos, cosas demostrables. La ciencia supone, y ahora diré un poco por qué, un descrédito de las creencias religiosas y por asociación de ideas del concepto de Dios y de la creación. Porque si la religión es el representante de Dios, pues entonces si desacreditas la religión, por asociación de ideas errónea, desacreditas también nociones de espiritualidad. Digo, la ciencia desacredita las creencias religiosas. Eso ha pasado sobre todo en Occidente. Y es porque la Iglesia se resistió mucho a la ciencia. Y esto la ha desacreditado. Cuando Copérnico y Galileo demuestran que la Tierra no es el centro del universo, al budismo le da igual. Porque nunca ha dicho que lo fuera. Al Islam, que yo sepa, también. Pero la Iglesia se niega a aceptar una evidencia científica. Y a partir de ahí empieza a ponerse en ridículo. Luego viene Darwin con la evolución de las especies. Y la ciencia también lo niega. La Iglesia también lo niega. Luego se pone una postura, una vez más, que acaba siendo ridícula. Las demás religiones dicen, pues muy bien, es compatible. Es esa resistencia un poco inexplicable la que le ha hecho que se desacreditara muy rápidamente en Occidente, unida a más cosas, pero bueno, hablando de la ciencia es por eso. Sin embargo, la ciencia también cae en una contradicción, porque la incongruencia entre el conocimiento al que ha llegado la ciencia, de que una fuerza guía el orden del universo, y el rechazo de hay una incongruencia entre ese conocimiento y el rechazo de la opción espiritual. Hay un rechazo de la opción espiritual porque todavía ven el concepto de Dios como un señor con barba blanca que te lleva al cielo o al infierno y que da mucho miedo. Entonces, esa noción la ciencia la rechaza y particularmente yo también. Pero hay una incongruencia y vamos a verla. También lo tengo escrito en este librito. Este librito, por cierto, lo he escrito yo, se llama Lo que nadie te ha contado sobre Dios. Se puede descargar gratuitamente en Internet. Luego diré dónde, pero se puede descargar gratuitamente. Vamos a ver, si encuentro, aquí está. Max Planck, Premio Nobel de Física 1918. En el Congreso Internacional de Ciencias Físicas de Florencia afirmó lo siguiente: en mi carácter de físico
hay más testimonios, pero bueno, este es el que... Mi carácter de físico y como hombre que ha dedicado su vida a la ciencia auténtica, a la investigación de la materia, me creo a salvo de la sospecha de ser un fantasioso irresponsable. Por ello, y a raíz de mis exploraciones en el campo atómico, declaro lo siguiente: no existe la materia en sí. Toda materia nace y permanece únicamente en virtud de una fuerza que pone en vibración las partículas intratómicas y las mantiene vinculadas, semejando al más pequeño sistema solar del mundo. Debemos admitir, detrás de la fuerza mencionada, la presencia de un espíritu consciente e inteligente. O sea, que el fundamento esencial de la materia es dicho espíritu. A estas conclusiones ha llegado la ciencia. Entonces, la ciencia hoy en día admite que hay una fuerza que es la que crea todo. Una fuerza que previamente autoexistente, por decirlo así. Entonces, esas nociones no son... A la mayoría de la gente todavía les es extraña y por ahí es por donde la psicología transpersonal quiere ir. Aquí tenemos la psicología convencional otra vez. Bueno, aquí tenemos una imagen de un iceberg, un iceberg en inglés, que representa la mente. La parte consciente es la parte que está encima del agua, la que se ve del iceberg, y la mayor parte es el subconsciente. Entonces, la psicología lo que hace es, cuando tenemos un problema que no lo hemos detectado, no sabemos cómo solucionarlo, trata de conectar con el nivel subconsciente, que es la mayor parte, para descubrirlo, y luego de descubrirlo hay que convencer al subconsciente de que solucione ese problema, porque desde el subconsciente se puede solucionar, no desde el consciente. Entonces, si le consigues dar una nueva, que vea el problema de forma distinta el subconsciente, una nueva perspectiva, cambia la actitud. Una vez el subconsciente está convencido, pues ya vas solucionando el problema, el bloqueo que tenías, fuera de la índole que fuera. Pero yo aquí dejo una pregunta en el aire. ¿Y consuelo? Consuelo me refiero a consuelo existencial, que hemos visto que es más del 50% de los pacientes que acuden al psicólogo tienen problemas existenciales. ¿Todo este proceso soluciona algo a los problemas existenciales? Los dejo en interrogante. Entonces, vamos a ver. Entonces, llegamos a la nueva era, en este recorrido histórico, en donde pasa que cuando hemos descartado la religión, pues nos sentimos como huérfanos a nivel espiritual. Entonces nos ponemos a buscar el padre adoptivo, la madre adoptiva, lo que sea. Nos ponemos a buscar. Entonces hay una sed de respuestas existenciales insatisfecha y una búsqueda de alternativas indiscriminadas. Indiscriminadas porque lo mezclamos todo. Mezclamos el budismo con el tarot, la astrología con el reiki, y a ver qué sale de todo eso, porque vamos un poco dando palos de ciego. Y de todas maneras, bueno, eso genera un proceso de dudas, confusión, resistencias, porque también la vieja cultura, la cultura cristiana está ahí, la tenemos ahí, ofrece ahí resistencias y todo eso, y nos hace vulnerables. Dicho de otra manera, nos hace a todos neuróticos, más o menos, pero el que más, el que menos, como dicen en Valencia, el que no suma senís, pues eso, nos da vulnerabilidad. Pero se está abriendo paso un nuevo paradigma que va de las creencias a la comprensión. A ver si lo explico. Las creencias, por definición, las creencias se pelean entre sí. Si yo soy cristiano y considero que mi fe es la verdadera, es una creencia. Y pienso, o sea, si yo soy cristiano y estoy en un ambiente cristiano, estaré en el paraíso, estaré a gusto entre los míos. Y diré, si todo el mundo creyera en esto, qué bonito sería el mundo. Pero los que no creen como yo son unos herejes. Ahora, pongamos que soy musulmán. También, si estoy en mi ambiente y tengo fe
en esa creencia, diré qué bien se está en esta cultura, qué bonito es si todos obedecemos. Y querré convencer al otro de que la verdad la tengo yo. Y si no lo consigo, el otro es un infiel. Luego, las creencias se pelean entre sí, inevitablemente. De hecho, se pelean una creencia entre otra y se pelean entre ellas mismas. Católico con el protestante, el chiita con el sunita y todos estos rollos. Luego, las creencias originan pelea, lucha, siempre. Y eso no, mientras haya creencias, siempre va a haber lucha. La comprensión es situarse en un plano superior. Situarse en el plano de darse cuenta de que la noción de espiritualidad es tan grande que no cabe en ninguna religión. Cualquier religión se queda corta. Y lo voy a explicar también leyendo otra frase de un místico sufí. A ver dónde está. Esperar un momento. Es una frase de un místico sufí que se llama, si lo pronuncio bien, que no lo sé, Ibn Arabi, que por cierto nació en España, en la España musulmana. O sea que esto que dice podría considerarse transpersonal totalmente, igual hace 1000 años ya. Dice, mi corazón se ha abierto a todas las formas. Es una dehesa para gacelas, un claustro para monjes cristianos, un templo para ídolos, la Kaaba del peregrino, las tablas de la Torá y el libro del Corán. Yo practico la religión del amor. Cualquiera que sean las direcciones en que avancen sus caravanas, la religión del amor será mi religión y mi fe. Desde ese punto de vista, desde esa comprensión, no cabe pelearse. Si tu religión lo que dice